Hola Susana, buen día, bienvenida. Hola, buenos días, tanto tiempo. Ahora hace un tiempito, nos vemos más quizás a través de cámaras o nos escuchamos a través de micrófonos de radio que vernos cara a cara. Es que estuviste viajando mucho. Ya no me quieres, no me invitas, es por eso. Pero ¿a quién le vas a hacer creer eso? Vamos a echar la culpa al otro, que siempre viene muy bien, ¿no? En todo caso, has estado viajando bastante, ¿verdad? Bueno, sí, es parte de mi trabajo es estar atenta a la mirada internacional y para ello, y más con los países y las regiones que yo abarco, creo que es casi una obligación, diría, ¿no? Para mí estar en contacto y no quedarme solo con titulares de prensa o solo con lecturas de escritorio, sino poder ir al terreno. Creo que es lo que el público uruguayo finalmente aprecia. ¿Y dónde estuviste ahora? ¿Estuviste por Egipto? Bueno, ahora últimamente, el último viaje ha sido a Egipto, un país que conocía muy bien hace años y que ahora sentía que hacía tiempo que no había pisado suelo egipcio y que había que volver, había que palpar otra vez esa realidad. Siempre los tiempos son muy tiranos y son, ya lo conoces tú, igual que en radio, igual que en televisión, siempre te parece que es escueto el tiempo y ciertamente hubiera necesitado una estadía más larga, pero bueno, uno por lo menos puede respirar, puede ver cómo otros se manejan, cómo está la economía, un poquito en cuanto al precio dólar y lo que es el cambio a la moneda egipcia, la libra egipcia, la guiné que le dicen ellos, ¿no? Pero también guineas, pero también ver esto de las protestas, ¿no? Que ha habido durante ya casi 3 semanas, ha habido protestas bastante curiosas también, ¿no? Porque han cobrado fuerza otra vez en la plaza ya icónica de Tahrir, la Plaza Liberación, donde se produjo aquella manifestación tan masiva en contra del gobierno de Mubarak en el año primavera 2011, exactamente. Pero bueno, también visitando lugares y templos históricos de todos conocidos, por lo menos de oídas, ¿no? A través de revistas de historia o quizás películas como Cleopatra de Hollywood con Elizabeth Taylor, pero también a través de los estudios en primaria, ¿no? Cuando estudiábamos la civilización de los faraones y realmente la resiliencia que hay en un país como Egipto, que fue tierra, ya digo, de Cleopatra, pero también de otro faraón y un dios importante como llegó a convertirse prácticamente Ramsés II, ¿no? Que extendió los confines de la civilización faraónica hasta el Éufrates y el Tigris, hasta lo que sería hoy Irak, pero también hacia el sur, hacia el continente africano, llegando a conquistar Sudán. Y nosotros hemos hablado muchas veces de la primavera árabe y tú nos has dado visiones distintas que tengo la impresión que han ido también cambiando la lectura histórica que sobre ese acontecimiento se ha hecho conforme el tiempo ha pasado. Yo tiendo a resumirlo así y estás tú para poner el justo medio. Cuando ocurrió, nosotros desde una perspectiva democrática, liberal, occidental, en definitiva, saco el nosotros. Yo vi ese gesto como un gesto esperanzador, que de alguna manera era mirado como el piecito de la democracia, la voluntad de las mayorías incidiendo sobre sus vidas, ¿no? Un paradigma que nosotros abrazamos. Los hechos posteriores, de verdad, a mí me hicieron dudar acerca de si ese entusiasmo era bien intencionado desde ya, pero si en realidad tenía que ver con el proceso que esa nación, ese pueblo, en definitiva, la cultura, debía recorrer en esa dirección, ¿no? Y de verdad que ahora me encuentro en un momento en donde no sé exactamente cómo, honestamente lo digo, cómo adjetivarlo y desde qué lugar mirarlo. Bueno, y a ti y a muchos otros nos deja perpleja esa realidad, porque además también hay que hacer un ejercicio de humildad. Por eso digo que para mí es no solo importante, es necesario volver a la región siempre que se pueda, porque uno desde aquí, desde la lejanía, pero olvídate de la distancia geográfica, que es mucha. Realmente no es lo mismo estar a 4 horas de vuelo que estar a 19 o 20 o más horas, porque primero hay que trasladarse a Europa, seguramente desde Europa tomar un vuelo directamente a África o a Oriente Medio, a Asia, a todos estos países donde yo me manejo. Pero olvídate de la distancia geográfica. A la distancia, es decir, sin vivir las circunstancias del día a día, la cotidianeidad, uno emite opinión sin estar en el bolsillo, el bolsillo me refiero a la economía, y sin estar en los zapatos de estas personas. Otra cosa bien distinta es estar allí y darse también cuenta y de bruces con una realidad que te sobrepasa. Entonces,
Entonces es cierto, uno miraba con esperanza, pero miraba también con esa cierta ingenuidad que nos da el creer que, bueno, ahora viene la etapa de democratización de estos países, ahora van a poder realmente los pueblos alzarse con el poder y hacerse escuchar, pero después hay otras realidades, y es la coyuntura regional tan endemoniada que tenemos, en la carrera sin fin armamentista que tienen países como, por ejemplo, Arabia Saudí, del que hablaremos, pero también Turquía o Irán, la siempre sospechosa mano que hay allí de Rusia. Vamos a empezar por Rusia, que poco hablamos de ello, de Estados Unidos, pero también de Europa, ¿verdad? Muy embretada con el Brexit, pero a la vez también casada, obligada por la tradición a acompañar veleidades imperialistas de otros. Entonces, realmente es difícil saber. Creo que tu pregunta viene por el lado de decir, ¿la primavera árabe fue tal? ¿Fue una primavera o fue un invierno? Ya sabemos, para Yemen, para Siria, también para Irak. Ahora hay manifestaciones. Estamos hablando de 10 años atrás ya casi, claro, ¿no? Sí, 10 años, en 2011. Empezó en el 2010, realmente los hechos se precipitaron en el 2011. Hagamos una especie de edición de película. Clic, clic. Estaba ahí y estoy. Y bueno, y hoy estás otra vez con Mejor, protestas peor, la gente vive mejor, bueno, la gente vive peor. Bien, por eso digo, si yo fuera una profesora o un analista al uso, digamos, de escritorio, te daría una opinión muy categórica sobre mejor o peor. No voy a hacer eso porque es una grosería. Te digo que en según qué rubros estamos mejor y en otros estamos peor, ciertamente. Hoy en Irak tenemos protestas porque los jóvenes, sobre todo los jóvenes, entienden que no tienen nada que perder, que realmente los precios de la canasta, el precio del combustible es abusivo y es un país de petróleo, es un país riquísimo, tiene reservas petroleras, sin embargo esa riqueza no se distribuye por igual, y además es un país que todavía está saliendo de varias guerras, no solo de una, y de varios conflictos armados, porque también hay guerra de guerrillas, también hay luchas internas. Egipto, del que veníamos hablando, un país que me demuestra una resiliencia. Debo volver a decir que el pueblo egipcio es maravilloso, o sea, realmente es simpático, es afable con el turista, es persona, digamos, en general las personas son muy gratas, te reciben muy bien, y más a mí que hablo el árabe y con dialecto egipcio, no dejaban de sonreír y decir, ¿cómo? ¿Por qué hablas así árabe? ¿Por qué hablas bien? A ver, paréntesis, ¿te dicen que lo hablas bien? Sí, claro, sí, lo dicen todo el tiempo. O sea, que debe ser así. No me van a glorio, digo, bueno, que lo dicen, pero me ven, como dirías tú, rubia, blanca y occidental, totalmente europea, y les dices española, pero a ver, te dicen, ¿pero por qué hablas el egipcio? Entonces yo les meto un chiste en árabe, por ejemplo, aprendí otros ahora estando allí, dices muy locatarios, ¿no? Como si yo te digo algo a ti en un fardo del Uruguay y dices, pará, o sea, no solo habla castellano, también me sabe un dicho de aquí, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas realmente a mí me ayudan a romper el hielo, me ayudan a que me reciban de otra manera, y en eso debo decir que me removió mucho, ¿no? Date cuenta que yo llegué muy joven a Egipto, con 19 años es cuando viví en Alejandría. ¿Fue 5 años atrás? Sí, claro, 5 años atrás, ya quisiera yo, ¿verdad? Los que han pasado. Estuve bien, estuviste profe, muy elegante, pero evidentemente han pasado muchos más años, y entonces yo siempre llevaré en el corazón a Egipto. También te digo, me duele mucho ver el estado de abandono de muchos edificios en el Cairo, también de Alejandría, las zonas sobre todo donde están las catacumbas y algunos lugares históricos como lo que mal llamamos columna de Pompeyo, que no es de Pompeyo sino de otro, pero bueno, así se conoce y así lo van a encontrar en las guías. Profe, tenés que organizar grupos de viaje para claro, es maravilloso, y realmente la gente en Uruguay es un país que quiere visitar, porque como digo, todos hemos oído hablar de Egipto a través del cine, a través de la literatura. Quizás otros países de los que me ha tocado hablar contigo, como Kazajstán, Azerbaiyán, no tenemos ni una remota idea de algo que nos remita a una imagen. Es cierto. En cambio, hablar de Cleopatra, o yo prefiero hablar de mi reina favorita, que es Hatshepsut, una reina faraón, también una de las primeras, y también una mujer muy buena como guerrera, como estratega militar. Pero en fin, hay muchísimo para conocer en el Egipto faraónico, pero también recordemos que por allí transitó la Sagrada Familia. Sabemos hoy que el niño Jesús vivió allí con María y con José, por lo menos hasta la edad de 4 años, entre 4 y 5 años, cuando abandonó el Nilo, entonces la tierra del Nilo. Entonces, bueno, a mí me parece que es un país que ha sido y sabe ser una bisagra, ¿no?, entre el Mediterráneo y el Oriente Medio, entre África y lo que son los países árabes
del Mashrek, o sea, de lo que llamamos hoy el Oriente Medio, el Levante fértil, con Líbano, con Palestina, con Siria, pero claramente es un país al que no debemos dar la espalda por todo lo que tiene para aportar, pero también es verdad que me gustaría ver que hay un mayor esmero a la hora de cuidar los templos, a la hora de proteger, por ejemplo, los colosos de Memnón de las palomas y sus excrementos, por ejemplo. Eso te duele mucho porque dices, han resistido el embate del tiempo, han resistido, y sin embargo ahora estas cosas no se cuidan lo suficiente, ¿no? Entiendo que hay otras urgencias, pero un país como Egipto, con 105 millones de habitantes, se dice fácil, 105 millones de bocas para educar, para alimentar, para también criticar a los gobiernos. Esas 105 millones de bocas, ¿comen mejor o comen peor que 10 años atrás? ¿Se educan más o se educan menos? Bueno, ves, ahí es donde tenemos que hilar fino. Es decir, en Egipto, y te lo dicen ellos, nunca va a haber una miseria como la que uno piensa en la miseria que uno puede ver en India o en otros países. ¿Por qué? Porque hay todo un entramado social, hay toda una costumbre, una solidaridad entre ciudadanos, entre familiares, que no permite que la persona pase hambre. Ahora, si me dices, ¿cómo no hay mejor que antes? Bueno, evidentemente ahí hay que entrar a ver el PBI, hay que entrar a ver qué tipo de nivel de industrialización, qué cuotas de industria tienen hoy en el país. Creo que hay proyectos faraónicos, hay proyectos muy interesantes que quiere lanzar el actual presidente. Ya sabemos que es un militar devenido en presidente civil, que es Abdel Fattah al-Sisi, pero que ha quedado sumamente rehén, esto es una opinión muy personal mía, muy subjetiva, de países como Arabia Saudí, como Estados Unidos, que tienen su agenda de intereses para la región, claramente. Ahora, lo que sí hay es un divorcio en la sociedad, donde ves que una amplia mayoría pareciera no estar de acuerdo con los hermanos musulmanes y con un proyecto de gobierno islamista, como en algún momento atisbábamos con el ya fallecido Mohamed Morsi, el primer presidente civil que ha tenido en tiempos recientes, por lo menos uno de los pocos, ¿verdad? Si recuerdo bien. Yo diría que es el primero, ya está en la historia de Egipto, pero para no meter la pata, puede que haya habido alguno en un momento muy breve. Entiendo. Pero realmente el primer presidente civil elegido en las urnas, sabemos que falleció en custodia, o sea, estando encarcelado. Ahora falleció también de un ataque al corazón su hijo. Entonces, vemos que hay buena parte de la sociedad que no quiere saber nada con la hermandad musulmana, pero mucho sospecho que si yo puedo pasar más tiempo en el país, voy a encontrar a esas personas que sienten que no, que realmente no se pueden desapegar del credo de los hermanos musulmanes, que hay que volver a los fundamentos de la fe. Eso siempre existió en un país como Egipto, que además tiene motores de enseñanza como Al-Azhar, que pude visitar también, la mezquita que viene a ser como el Vaticano de los suníes, que está instalada allí en el Cairo, ¿verdad? Ahora, hay que hilar más fino, hay que ver, la gente se queja por supuesto, cuando hablas con personas que no tienen un trabajo, digamos, de demasiada enjundia, que no necesitan calificación para el mismo, se quejan del salario muy bajito que perciben, y eso lo puede ver uno. Es decir, una carrera de taxi de un hotel céntrico al propio centro del Cairo te puede salir aproximadamente $1.50, pero eso te da la pista, ¿no? También, a ver, estas personas ganan muy poco. Un soldado raso nos decían que puede ganar al mes entre $20 y $30. No es nada, absolutamente nada, pero claro, tiene todo provisto por el gobierno y por las Fuerzas Armadas. Incluso luego la oficialía, ellos sí acceden a otro tipo de privilegios y prebendas, como siempre hicieron, desde salones maravillosos para las fiestas, casamientos, celebrar cumpleaños y festejos, que eso no accede todo ciudadano egipcio. Esa diferencia siempre existió, que es algo que te marca mucho llegando desde Uruguay. A ver, yo ya la conozco, por tanto no me sorprende, pero fíjate que hablar de los militares en Uruguay es una cosa y digamos evoca otros tiempos, y en cambio en Egipto siguen siendo muy admirados, muy queridos, porque han librado batallas, porque han peleado contra los enemigos de Egipto. Entonces tienen todo un halo que perdura. Ahora, no todo está mal, pero lo que sí uno realmente lamenta es cómo van quedando algunos edificios, bloques de apartamentos como hechos jirones, cómo hay basura en las calles, pero cómo la gente sigue siendo resiliente, simpática, y cómo ves que hay una bonomía en el pueblo egipcio que te hace quererlos, ¿no? ¿Qué cosas, habla el gordo, qué cosas
uno si va a Egipto sí o sí tiene que probar, tiene que comer? Bueno, hay muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, pedí cosas que me cocinaran, como hablaba árabe, yo pedía y me decían, ¿qué quiere comer mañana la señorita o la señora, según lo que dijeran? Y entonces para mí, para el grupo, yo pedía comida especial, que claro, luego otros decían, ¿por qué a ellos les sirven otras cosas? Pero entonces, claro, los que estaban conmigo lo disfrutaban mucho, porque podíamos probar platos mucho más típicos. A mí, por ejemplo, hay un plato que me encanta, que es una sopa de espinacas llamada mulujilla, que queda un poco como gelatinosa, pero queda riquísima. No es picante y es muy, muy sabrosa. Pero después también me gusta, le llaman okra, le llaman bamia, es okra en inglés, son como como si fuera la punta de los deditos, llaman ladies fingers en inglés también. No tiene una traducción al castellano y no lo he visto aquí en la feria, por lo menos no lo he visto tampoco en el MAM. Es una verdura que se cocina con tomate y cebollita y es muy, muy sabrosa. Pero, por ejemplo, algo que me parece muy rico es un postre llamado Umma Ali, la madre de Ali, que es una especie de budín de pan, pero muy cremoso con leche, es decir, lleva pasas, lleva también almendras, en fin, lleva otras cosas que no lleva. Y usan harina de maíz, de trigo, supongo, de trigo, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho el pan de allí, que es un pan finito, y cuanto más rústico, que tiene más salvado, me gusta más todavía. Ajá. Sí. ¿Y no usan carne? Sí, claro, comen carne de pollo, comen carne de vaca, de cordero, pero por ejemplo comen mucho los pinchos morunos, decimos en España, el shistauk, por ejemplo, los bloques, o sea, trocitos de pollo que van ensartados en ese pincho moruno, y sino también el kofta, carne picada, que la van amasando así como si fuera una albóndiga, pero alargadita, y van dentro del pincho, lo hacen asadito, grillado. Eso es muy rico, realmente la comida es sabrosa. Y es un país que para nuestra economía, para nuestro bolsillo, dijeras tú, sí, es más barato, es mucho más barato. Hoy día sí, es mucho más barato. Evidentemente uno cuando está de turismo también accede a otro tipo de servicios, quizás más lujosos de lo que quizás harías aquí, digo, en la región, ¿no? Uno va a Argentina, por lo menos yo, hablo por mí, no me da por hospedarme en un hotel 5 estrellas, me voy a otro hotel mucho más sencillito, porque priorizo el estar en la calle y no quedarme en el hotel. Cuando vas a este tipo de lugares seguramente apuntes a tener otro tipo de confort en el hotel. Eso también va para gustos y bolsillos. Supongo que si va gente del viaje de arquitectura, no, abaratarán en ese sentido. Y cambiando de tema radicalmente, bueno, ya se viene un curso tuyo, ¿no es cierto? Sí. Pero antes quisiera, bien distinto, porque vos, la verdad me lo hiciste recordar vos, que se cumple un año de la muerte impune de un periodista, ¿verdad? Estaba repasando. Jamal Khashoggi, sí. Khashoggi. Cuando en el propio consulado de Arabia Saudí, ¿no? Sí, en Estambul. A ver, aquí tenemos también... Claro, en la ciudad de Estambul, en Turquía. En la sede diplomática de Arabia. Sí, de Arabia Saudí. Él era un ciudadano saudí que, bueno, estaba en desacuerdo con la política o algunas políticas de su gobierno. Tampoco tenía un tono excesivamente crítico. Te diría que en nuestros países conocemos otro tipo de plumas mucho más críticas e insidiosas con los gobernantes. Pero un hombre que al final de sus días, digamos, decidió exiliarse en Estados Unidos, conoció a una señora turca con la que quería contraer matrimonio y tuvo que resolver algunos documentos en el consulado de su país. Uno no deja de sorprenderse de la ingenuidad de este hombre, ¿no? Que no haya calibrado a qué tipo de peligros se expone, pero también es justo decir, uno no piensa que va a acudir a su misión diplomática, a su embajada, a su consulado. Fíjate que hoy estamos hablando de que la niña, el caso María, que se habla mucho en Uruguay estos días, están ella y la familia resguardadas allí en lo que es el consulado uruguayo en Barcelona, protegidas, ¿verdad? Y en cambio a este señor lo asesinaron y lo descuartizaron en la sede diplomática de su país. De su país. Bueno, y eso quiero denunciarlo, ¿no? Porque me parece que esa impunidad con la que se corrió un tupido velo sobre el tema y no se buscó a los verdaderos culpables, sino que se señaló a los intermediarios, que son como siempre los peones que otros han dirigido primero, a los que les dieron la orden de ejecutar este horrendo crimen. Y bueno, y sin embargo ahí tienes a don Dinero que puede más, ¿no? El tema de los negocios, el tema de tener a Arabia Saudita. Con Arabia Saudita se siempre en diversos temas subrayadamente complaciente, ¿no? Claro, pero... Es decir, el mundo occidental tan preocupado, tan obsesionado por libertades, derechos, democracia, para muchos lugares del mundo, pero para Arabia Saudita no lo miramos. Y debe ser de los lugares que más retrasos tienen en esas materias, ¿no? Lo que pasa que justamente es un país que a golpe de su ayuda económica, de su chequera, como se suele decir, va consiguiendo otro tipo de
digamos, de balones de oxígeno, ¿verdad? El propio Trump, que no quiso culpar a la Casa Real, que no quiso involucrar al príncipe heredero, sabiendo que todas las miradas y todas las manos acusaban y apuntaban hacia esa dirección. Entonces, no es porque yo sienta especialmente un fervor o una necesidad de defender a Khashoggi. A mí me duele mucho la muerte de cualquier persona que sea tan horrenda y de manera tan impune, ¿verdad? Lo que sí quiero destacar es que me parece que eso es parte de la miopía y del doble rasero que seguimos practicando a la hora de trabajar con estos países en Oriente Medio. Es decir, Irán es una amenaza, es el demonio, es el cuco, pero en cambio Arabia Saudí, siendo que también es un país que aplica la Sharia y que implementa también castigos físico-corporales, eso no se denuncia, ¿verdad? No entiendo eso. No entiendo. El crimen continúa impune. Continúa impune y va a continuar. Por más que Arabia Saudí diga que está en un juicio o que ya acusó a algunos que eran como disidentes y tal, eso nadie se lo cree. O sea, es tomarnos el pelo a todos. No existe. La disidencia no se toma este tipo de decisiones, no fleta un jet privado, no desembarca en otro país con todo un operativo como si fuera una acción de unos locos sueltos. Eso no existe, no es creíble. En otro orden de cosas, bueno, yo comentaba más temprano que íbamos a hablar contigo, además de un curso que tiene que ver con un asunto sobre el cual nunca reparamos aquí, ¿no? Correcto. Es decir, en todo caso, cada vez, ya lo hemos hablado millones de veces contigo, y millones de veces más lo volveremos a hacer, si es necesario, cuando hablamos del Oriente, cuando hablamos de islamismo, cuando hablamos de Arabia, países árabes, en general lo asociamos a, en el mejor de los casos, informaciones que aluden a asuntos malos, y en el mejor de los casos, porque en el resto de los casos ni siquiera son informaciones, son prejuicios, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, sobre eso también tendremos que trabajar. Pero en todo caso, en lo que casi no hay referencia, tiene que ver al mundo de lo cultural en general y la producción artística en particular. Bueno, ese es un tema que yo creo que hay un interés, sí, en la ciudadanía, en la sociedad uruguaya, pero también a mí a veces me ha sorprendido que haya personas que te dicen así muy alegremente, bueno, pero es que en esos países no hay producción artística, no se conoce. Y dices, no, que tú no la conozcas o nosotros no le demos tribuna a los artistas de esa parte del mundo no quiere decir que no haya. Y me parecía que tú, siendo un hombre de teatro, un hombre también que te manejas mucho en el mundo de la televisión, pero de la comunicación, era algo ideal, ¿no? Me parece poder muy hablar bien contigo, porque claro que hay teatro en estos países. El teatro egipcio, por ejemplo, que es de muy buena calidad y que siempre irradió a otros teatros en la región, por ejemplo en Marruecos, en Túnez, pero por supuesto también a novelistas. Hoy miro mucho todo el tema de migraciones y me parece que es un tema que nos preocupa a todos, que nos debe preocupar, porque hay que trabajar esta cuestión sin culpar a nadie, sin buscar culpables, víctimas, sino realmente comprendiendo el momento de la historia que nos toca vivir para integrar a esas personas que llegan a nuestras sociedades. Bueno, pues hay toda una literatura del exilio, de pueblos varios, pero yo voy a elegir a alguien que tengo cercano, como es el Sáhara, por ejemplo, cercano por varias razones. Creo que es un debe de España con todos los ciudadanos saharauis a los que dejamos solitos. Creo que en uruguayo le decís dejar varela a alguien. Sí. ¿No? Bueno, ves ese tipo de discurso que yo te decía antes, de dichos más de lunfardo, sí, que uno se va apropiando cuando conoce el país desde adentro, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece importante conocer la producción no solo en novelas, sino de poesía hoy, en este momento actual. Por supuesto, también repasaremos la arquitectura magnífica de Sulaimán el Magnífico y Sinan, su arquitecto predilecto, porque ¿quién no ha visto ya con tanta telenovela de repente las mezquitas de Turquía, la Mezquita Azul o Sultán Ahmed? Pero a mí me parece que comprender las diferencias entre los minaretes, porque hay diferencias en el estilo arquitectónico, artístico, también es muy bonito y te deja muy bien, muy satisfecho cuando puedes reconocer que sí, la Giralda tiene hoy un campanario, pero que antes era un minarete que es notoriamente diferente al de espiga, al de lápiz, que tiene la Mezquita Azul, por ejemplo. ¿Y por qué a veces un solo minarete, a veces parejas? Minaretes, almanar, es el minarete, mirador, la torre por la que suben al campanario, diríamos, que no es un campanario, pero hace las funciones de un campanario para llamar a la oración. Hoy, por supuesto, tienen la tecnología a su servicio. Pero también voy a incorporar elementos como la gastronomía. Me parece interesante comprender, ahora que tenemos acceso a muchas más especias, cuáles son idóneas para aderezar algunos platos, por ejemplo la carne o el pescado o el pollo. ¿Le debemos poner comino a todo o no? Algo que el uruguayo dice, ay, es que esto es muy invasivo, le ponen comino a todo. Claro, el Uruguay tiene una cocina sumamente
poco aderezada, le ponéis muy Muy especias, poco. siempre es adobo, chimichurri para la carne, o de repente laurel, ajo, cebolla, pero no hay especias como tal, ¿no? El clavo. Igual siento que estos paradigmas están cambiando. Están cambiando, ¿no? Por eso digo, Estamos de a ahora es el poquito momento, incursionando. justamente ahora es el momento de decir, bueno, a ver, y tenemos acceso a la cúrcuma, ¿cómo utilizamos la cúrcuma? ¿En qué momento? Bueno, voy a traer a personas, no seré yo la que cocine, ni mucho menos. Me parece interesante despegarnos entonces de esa coyuntura que nos remite siempre a titulares que finalmente nos dan una imagen, como decías tú, distorsionada de la realidad. Un recorrido por los principales exponentes del arte islámico y sus tendencias actuales. Esto está dirigido a todo público, A todo ¿no? público. Las clases que dictamos en la Universidad Católica siempre son abiertas a todo público, tanto jóvenes universitarios como también de grado, como otros que ya han terminado hace años, otros que están jubilados. Lo bonito es la mezcla de saberes, la mezcla de edades, porque también hay intereses y también vivencias diferentes. Entonces es un curso que además este año estamos apostando fuertemente a trabajar con plataformas digitales, la plataforma Zoom, que permite que personas que están en el interior lo puedan seguir en vivo y en directo. Yo llevo una especie de, le llamáis aquí vincha, creo. ¿Es vilcha o vincha? Es vincha con N. Vincha, sí, con N. Micrófono, perdón. Sí, ¿o qué dijiste? Pensé que era vilcha en un momento dado. No. Es vincha. Pero la vincha es la que... Bueno, llevo aquí. Llevo una está, especie de sí, se le micrófono llaman aquí. vincha, claro. Claro, que va ahí con el micrófono adherido. Yo voy hablando en la clase, se van simultaneando pantallas, tengo un técnico siempre al lado para que eso lo pueda hacer. Con lo Esto cual, va a ocurrir en el edificio central, ¿no? Correcto, todos los martes a partir de mañana y hasta el 26 de noviembre, O sea, de dos 18:30 a meses. 20:30, 2 meses. Entonces van a ser 2 meses de curso. Les cuento que sale 3.500 pesos. Y hay una lo está bonificación para ¿Ah, sí? estudiantes. Para Ajá. estudiantes hay una bonificación del 25%, y si son ex estudiantes míos de la cátedra o de la Universidad Católica también tienen esa misma bonificación. Esto está organizado por el Instituto Sociedad y Religión del Departamento de Humanidades de la Universidad Lo dirige Católica. una persona que es amiga tuya también, Néstor da Costa. Sí, como lo estuve. La religión, correcto. Estuve con él doctor da Costa, sí. hace poco en Claro. el marco de una clase que él dio, que tomé un curso ahí en la Facultad de Ciencias Sociales sobre religión y política. Claro, religión y política, exactamente. Muy sí. interesante. Sí, en el que participaba yo. No te vi en esa clase, estoy pero en la, ¿dices el Udelar o en la Católica? No, Udelar. Ah, porque lo tenemos en la Católica también. sí. religión No, y política. él fue a participar de una clase. Él fue Bien. el Bueno, pues yo trabajo con él en el instituto, tenemos la cátedra de judaísmo, la cátedra del Islam, que también ya tiene sus años, como sabes, de vigencia. Y bueno, es un curso, como digo, que lo pueden hacer tanto a distancia como presencial. Para terminar, ¿cómo se anota la gente o cómo adquiere Bueno, más lo información? mejor es llamar por teléfono y le van a guiar cómo hacer la inscripción online, porque lo ideal sería que ya hoy por lo menos intenten inscribirse para de noche saber bien, porque tenemos cupos limitados. Es el 2487-2717, es el teléfono de centralita de la Católica, y el interno 6011, 2487-2717, interno 6011, y si no, pueden entrar a la página web de la Católica, ucu.edu.ui, y ahí entran al Centro de Educación Continua, cursos, Centro de Educación Continua, y buscar el de producción artística en el mundo musulmán. Bueno, algunos mensajes llegan en el final. Buen día, señora Mangana. Pensar que esas naciones fueron la cuna de la civilización moderna y están en ruinas. ¿Quién y por qué? ¿Quién o por qué se llegó a esto? Claro. Lo pregunta Omar. Bueno, eso da para... Sí, Omar, te la debo esa porque requiere más tiempo y varias notas. A ver, también es verdad que hay que ser justos, no todo está en ruinas, vuelvo a decir, hay una gran resiliencia. Yo creo que parte se debe a la fe que tienen, la enorme fe que tienen en ese país, pero también las ganas de salir adelante, y se han dado cuenta, a ver, que lo importante es la unidad del pueblo. Por eso no todo está perdido. La revolución sí sirvió para que el pueblo supiera que realmente pueden en contra de la tiranía, y también los que gobiernan hoy Egipto saben que hay un límite que el pueblo no quiere pasar, es decir, que deben trabajar más por mejorar la calidad de vida de todos sus ciudadanos, no solo de algunos con privilegios, de algunas castas, pero realmente, claro, son países que tienen muchas dificultades y que arrastran un rezago desde hace mucho tiempo. Arabia Saudí, ¿es saudí o saudita? Bueno, ¿qué hay que decir? buena pregunta. Suní o sunita, chi o chiita. Sí. En realidad tienes que tener la coherencia de usar siempre la misma terminación, el mismo gentilicio, pero están aceptadas las dos versiones. Arabia Saudita, si hace lo que hace, es porque sirve a los intereses de los países occidentales
y al poder de las petroleras, también lo dice Omar. Claro. Otro mensaje. Y luego el asesinato y descuartizamiento, el príncipe saudí fue recibido con bombos y platillos en la cumbre de Argentina. Manda el dinero en todo. Alguien recuerda. No sé si fue tanto a bombo y platillo, porque hay que recordar que muchos países estaban preguntándose realmente cómo trabajar el tema del salud, o cómo hacer para que protocolarmente no fuera una afrenta, pero tampoco justamente una premiación a este señor, ¿verdad? O sea, que ahí sí hubo tensiones, que yo las venía siguiendo también en otra gira que inició tanto por África como por el mundo musulmán, porque en Europa no estaban muy dispuestos a estrechar su mano. Ahora bien, manda sí los intereses, vuelvo a decir, y reconozco mi propio país, España, le vende armas a Arabia Saudí que son utilizadas en la guerra de Yemen, y por eso ha habido movilizaciones en la sociedad civil española en contra de esa venta de armas, pero ahí tienes también la compra de 6 fragatas a los astilleros de Navantia en Cádiz, en España, con lo cual sí, aquí hay que hablar de la geopolítica, de la geoestrategia, de los intereses, ¿no? Termino con 2 mensajes. Buen día, es muy grande mi interés en las charlas, lo que aporta Susana Mangana. Vamos a Egipto. Dice bien. Alguien que manda un beso, y también pregunta, y alguien también agrega, Marisa, qué rico todo. Saludos a Susana y al programa, por supuesto, un placer escucharlos. Algo que puedes intentar hacer aquí, porque hay recetas online. Yo no soy muy buena poniendo en práctica si no lo veo primero, pero eso es un problema mío, lo asumo. Pero pueden comprar la pasta de sésamo que se llama tahina o tahine, según la terminación libanesa, etcétera, con H intercalada. La pasta de sésamo, tahine, es muy rica mezclada con el hummus, es decir, con la pasta de garbanzos pisada. Y eso se puede hacer en Uruguay. ¿Cómo se dice entonces? Hummus, sí. Que acá decimos hummus, claro, pero es muy rico. Y yo tengo la convicción de que cuando yo era chico esas cosas no existían, no se comían. Claro, no se comían, no. Y ahora veo que vas a cualquier universidad y todo el mundo se... Claro, pero el hummus con tahine mezclado, claro, hay que poner una proporción, también va al paladar, no adecuada, pero con limón y un buen chorro de aceite de oliva siempre, y bueno, eso queda muy muy rico, como para entrante. Bueno, ya me vinieron ganas. Te vinieron ganas. Gracias. Bueno, Susana, estás permanentemente invitada, y están ustedes, amigos, convocados para que se suben al curso que arranca mañana. Mañana. Si ustedes no pueden acudir, difúndanlo entre sus allegados, porque me parece que es importante que entre todos tengamos una mirada más objetiva, más equilibrada, no solo hacia esto que nos hace profundizar en temas que nos infunden miedo, temor. No es una amenaza el Islam. Hay radicales, hay personas que hacen daño en nombre del Islam, sí. Bien. Pero siguen siendo 1.800 millones y también merecen nuestro respeto como personas que son. El curso va a trabajar justamente arte, arquitectura, cine, el cine que ya llega al Uruguay también, las series de Netflix, vamos a comentar algunas que podemos recomendar y por qué las recomendamos. Entonces yo creo que va a ser un picoteo de temas. No soy la única voz, van a venir invitados estelares, van a venir personas que tienen conocimiento, como dije, alguien de gastronomía que es árabe y musulmán. Bien. Va a venir gente a hablar de la arquitectura islámica, qué arquitectos en América Latina se dejaron influir por la arquitectura islámica, eso puede sorprender a muchos. Entonces eso lo trabajó con una arquitecta amiga y exalumna como es la doctora Ana María Put. Entonces, bueno, muchas gracias. Apud, o sea, de origen libanés. Sí. Gracias, Susana, y hasta más temprano que tarde. Claro que sí, espero que me invites pronto. Dale, bueno, muy bien. Vos sabés, te invitamos. ¿Dónde está la casa? Exacto. Susana Mangana nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.